La Voz del Maule. Las visitas en el matinal continúan porque ahora nos acompaña Constanza Gajardo, nuestra chica maulina, que nos viene a contar de esta actividad que se realizó en el Bajo Humedal. Constanza, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, muy contenta de estar aquí en La Voz del Maule y feliz, entusiasmada. Bueno, con Charlotte yo creo que todos quedamos muy entusiasmados, ¿no? Sí. Desde el color, la energía que tiene esta emprendedora, pero además me ven cargadita de energía positiva por esta actividad que tuvimos el día sábado en el Bajo, con más de 100 personas que asistieron a esta actividad de limpieza del primer humedal urbano de la región del Maule. Que lo conmemoramos nosotros de manera ciudadana con esta limpieza que se hizo. Lo más llamativo fue la cantidad de familias que llegaron, no solamente llegaron jóvenes, nosotros venimos desde la Fundación Pacto Social levantando un trabajo con jóvenes escolares principalmente, pero lo más interesante es que ellos tuvieron la capacidad de primero convocar a sus familias. Sus familias llegaron, los acompañaron, estuvieron presentes, y eso es muy bonito porque nos da cuenta de que las familias están interesadas en apoyar el trabajo que hacen los jóvenes, que están interesados en que su medio ambiente esté mejor, y también la presencia de muchos de los vecinos que son del sector de la Florida, que han convivido permanentemente con el sector del Bajo y que para ellos es prioridad principal en sus vidas que este sea un espacio que sea seguro, que esté más limpio, que no vayan a hacer fiestas. Así que quedamos muy contentos y cargados de energía positiva después de las actividades. Me imagino, y qué importante es congregar a jóvenes sobre todo, y más encima, junto con las familias, que se pueda dar este espacio, que se pueda invitar a la comunidad a hacer un acto tan bonito como la limpieza del humedal El Bajo. Y como nos mencionaba anteriormente Constanza, el llamado es: sigan a los jóvenes, que muchas veces se cree que los jóvenes no son partícipes de esta instancia. Tú los motivas con la fundación, haces el llamado, y que aún ellos inviten a sus familias y que las familias se involucren es sumamente más importante. Sí, de repente nosotros tenemos este prejuicio de que los jóvenes no están ni ahí, de que los jóvenes no están interesados, de que los jóvenes no les interesa más allá de lo individual, y yo creo que eso es totalmente falso. Cuando a los jóvenes nos dedicamos tiempo a escucharlos, a saber qué es lo que piensan, a preguntarles, a intentar conectar con sus intereses, logramos que entenderlos un poco. Y yo creo que eso nos ha faltado, lograr entender cómo esta nueva generación, que hoy día tiene entre 14 y 18 años, quiere también involucrarse con su entorno, pero para eso necesita los espacios, necesita que esas invitaciones sean ad hoc a los lenguajes que ellos hoy día están manejando, y para eso nosotros hicimos un esfuerzo de muchos meses involucrando a estos jóvenes con la temática medioambiental, que sabíamos que era un tema que les llamaba la atención. Para eso los formamos capacidades, para ese trabajo involucramos a las universidades regionales, la Universidad Autónoma, la Universidad de Talca, la Católica del Maule, quienes con profesores nos juntábamos con este grupo de líderes escolares y hablábamos sobre estos temas medioambientales, y finalmente llegamos a final de año con un grupo de jóvenes súper involucrados con la temática, con un grupo de jóvenes realmente con ganas de hacer un aporte, de hacer cosas, pero que no habían encontrado antes el espacio. Cuando estuvimos haciendo ese trabajo nos dimos cuenta que antes en Talca habían grupos de scout, por ejemplo, que tenían mucha visibilidad, hacían mucho trabajo en terreno, hacían mucho de esta limpieza, y hoy día esos grupos de scout han ido quedando como un poquito más chicos. Antes incluso toda la labor que hacía la iglesia tenía mucha labor social, que hoy día la vemos un poquito más apagada. Entonces hay ciertos espacios que yo diría de los cuales nos podemos ir tomando para que los jóvenes hagan cosas, pero para eso tenemos que escucharlos, entenderlos e intentar conectar con los intereses de los jóvenes, a ver si en esa conexión encontramos un proyecto que a ellos les haga sentido. Y a mí me parece que el proyecto del Bajo a los jóvenes les hizo mucho sentido, y eso ellos lo lograron transmitir a sus familias, lo lograron transmitir a los colegios, lo logramos transmitir en las juntas de vecinos. Nosotros pasamos por muchos actores involucrados, y eso hizo que en esta actividad se sumaran empresas, se sumaran organizaciones medioambientales, se sumaran clubes de adulto mayor. Entonces, en el fondo, veíamos que era una actividad pensada para los jóvenes, pero que los jóvenes lograron imprimir este sello de juventud, por lo cual hubo una jornada con música, tuvimos una banda juvenil, comimos completos al final de la actividad, pero entonces tuvo un carisma muy juvenil,
pero era pensado para toda la familia también. Qué importante lo que mencionas, Constanza, porque mencionaste la palabra líderes, que es algo que creo yo en estos momentos se necesita, y sobre todo en la juventud. ¿Por qué? Porque son esos mismos líderes quienes después llaman, convocan a más jóvenes a participar. Y como bien dices, quizás no se daban los espacios necesarios o adecuados para los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás se piensa, no sé, por darte un ejemplo, en seminarios o cosas de ese estilo, en donde se van los jóvenes y están en una aula, se les pasa una presentación, se les informa, pero esto es mucho más didáctico, o sea, ir al bajo, limpiar el bajo y completarlo todo, como bien dices, con otras actividades, con música, comiendo completos y incentivando a la familia también de aquellos jóvenes, es sumamente importante. Cuéntanos cómo se dio todo, cómo iniciaste este recorrido. Es difícil, cuando nosotros en la Fundación Pacto Social hace 5 años partimos con el llamado de querer convocar a líderes escolares para recomponer el tejido social de Chile. Una de esas comunas fue la región del Maule, la comuna de Talca, en la que empezamos a trabajar hace 2 años, ya vamos a cumplir cerca de 2 años, y cuando dijimos, bueno, identifiquemos a los líderes escolares. Es súper difícil, porque ¿quién es un líder escolar? ¿Y por qué alguien no podría ser un líder escolar? A muchos les han dicho, no, es que tú te portas mal, no, es que tú eres desordenado. Bueno, capaz que ahí mismo vamos a encontrar a quienes son los mejores líderes. Entonces, yo lo primero que diría cuando hablamos de liderazgos juveniles es no tildar a alguien de que no es capaz porque tiene mala nota en el colegio o porque es más desordenado, porque justamente a veces ese alumno que tiene malas notas, que es desordenado, termina siendo el mejor líder, pero a veces termina siendo un líder negativo para sus pares. Entonces tenemos que ver cómo a esas personas también las logramos encauzar. Nosotros nos juntamos con muchos jóvenes, recorrimos muchísimos colegios invitando a los jóvenes. Y yo siempre cuando voy a los colegios les digo, bueno, a ustedes, ¿quién aquí quiere ser uno más del montón? ¿Quién quiere marcar la diferencia con su entorno? Y bueno, los jóvenes inmediatamente quedan como chuta. Y muchos quieren ser del montón, o muchos no se atreven a levantar la mano. Pero con ellos, aquellos que sí se atreven a levantar la mano, que sí quieren hacer una diferencia, nos empezamos a juntar. Yo me junto con ellos uno a uno y voy identificando sus intereses, dónde tienen sus debilidades, dónde están sus dolores. Nosotros ya tenemos una juventud también con muchos dolores, juventud súper vulnerada en muchísimas áreas, pero de partida con papás muy ausentes. Y yo creo que de eso hemos hablado muy poco. Cuando en Chile hablamos de que necesitamos más trabajo, necesitamos más crecimiento, pero pocas veces hablamos de esta otra parte. Bueno, mientras Chile crece, mientras Chile necesita empleo, hay una juventud, una niñez que está súper sola. Nosotros muchas veces tenemos jóvenes que tienen relaciones complejas en los colegios porque no tienen lugar para ser escuchados. Entonces ellos acá han encontrado un espacio para sentirse escuchados, para sentirse acompañados, sentirse reflejados también en otro par, conocer otro par de distintos colegios con otras realidades, con otras dificultades, también lo hace salir de su caja de confort, por así decirlo, y decir, bueno, hay otros que también tienen dolores y con quienes podemos hacer cosas en conjunto. Entonces, cuando nosotros les presentamos y llegamos a esta actividad de la limpieza del bajo, le hizo sentido porque era conectar con otros que, de los alumnos con los que nosotros trabajamos, ninguno vivía cerca del sector de la Florida. Ellos viven cerca del sector de Las Colines, en el sector de la Carlos Truc, en el sector de la Villa Francia. Ninguno vive en el sector de la Florida. Pero aún así deciden involucrarse en un sector porque les hace sentido el mensaje de que ese es un sector prioritario para la identidad de Talca, que en ese sector, si se unen esfuerzos, se pueden conseguir un resultado que fue maravilloso como el que vimos el día sábado, no solamente por la cantidad de basura que recogimos, que fue gigantesca la cantidad de basura, sino que también y sobre todo por este espíritu de unión de ser todos una región, de ser todos una comuna, de todos remar para la misma parte, más allá de si eres empresario, de si eres estudiante en uno u en otro colegio. A veces hacemos mucho énfasis en esas diferencias, más en aquellas cosas que realmente nos unen y que hoy día están uniendo a la juventud. Así que este ha sido un camino largo, difícil, muy difícil, porque a veces se ven, claro, los resultados bonitos, pero en el camino hay cosas muy difíciles que pasan. Y yo creo que hoy día, después de esta actividad que organizamos, también nos quedamos con la esperanza de que hay muchísimos más que eventualmente quieren participar y ahí tenemos que estar nosotros desde la sociedad civil para ofrecer alternativas. Y ahí hay algo súper relevante, Pato, que me gustaría decirlo. A nosotros nos apoyó harto la Municipalidad de Talca, organizaciones de la sociedad civil, varias organizaciones.
pero siempre queda la idea de que cada uno por separado es difícil lograr hacer cosas solo, cosas grandes solo. Pero cuando logramos unirnos, cuando hacemos esa tarea de colaborar entre varios, unirnos para un propósito común y lo logramos, eso es súper potente, porque te das cuenta que entre varios, cuando tienes un mismo objetivo en común, lo puedes conseguir. Solo es muy difícil, pero cuando te unes, lo puedes conseguir. Y para eso no necesitas que el Estado te dé el visto bueno. Nosotros siempre decíamos, si la municipalidad nos quiere colaborar con el audio, bien. Si no nos quiere colaborar con el audio, bueno, bien también, porque en el fondo vamos a hacer esta actividad igual. De repente esperamos que sea el Estado, que sea un empresario, que sea alguien que nos va a financiar, que nos dé el visto bueno. Bueno, sí, nosotros te vamos a apoyar, dale. Yo los invito a no esperar a nadie y lanzarse a la piscina. Quizás algunas cosas no van a resultar bien. Yo vengo liderando proyectos desde que soy súper chica, desde los 12 años vengo involucrada con comedores solidarios y créanme que muchas veces las cosas no funcionan bien. Y yo siempre les digo a los chiquillos, van a fracasar en el camino. Lo importante es intentarlo una y otra vez, porque al final la gente se empieza a dar cuenta de eso. Bueno, tú lo has intentado, tú ya viniste hace un mes a pedirme ayuda, viniste hace un año con esta otra idea y finalmente llegas a un propósito y a un fin y ese fin la gente y tu entorno finalmente lo agradece. Constanza, y a ti, en lo personal, ¿qué te motivó? Mencionas que desde los 12 años estás involucrada en estas actividades sociales. ¿A ti qué te motivó a ser parte de esto desde tan temprana edad? Sí, bueno, mis papás desde muy chicos involucraron en nosotros, en mis hermanos y en mí, una vocación social, una vocación por preocuparse por el otro, y ahí habían varios componentes relevantes. Uno, el que nosotros teníamos que formarnos, y porque a través de la educación era donde mejor íbamos a poder servir. En mi caso yo estudié Derecho, pero mis hermanos estudiaron otras carreras y desde sus profesiones han servido. Tuve una hermana que es ingeniera comercial, otro que es profesor, una que es enfermera y yo que soy abogada. Y cada uno desde su expertise, por así decirlo, ha intentado servir en el contexto que le ha tocado. E incluso ese contexto también puede ser el mundo privado. De repente uno asocia mucho, bueno, el servicio público está solamente en el Estado. No, el servicio público también está en una empresa que hace bien la pega, en una empresa que paga buenos sueldos, en una empresa que se preocupa por sus trabajadores, en una empresa que genera un producto que va a ser muy útil al desarrollo del país. También está el servicio público, por supuesto, a mí me tocó trabajar en el servicio público, en el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente y más tarde en Desarrollo Social, y por supuesto ahí había un espacio público para poder trabajar. Pero yo creo que acá tiene que haber una formación mucho más de base y eso es lo que yo les digo todos los días a los alumnos. Nadie va a convertirse en líder si en la mañana no es capaz de saludar a sus papás, hacer la cama, lavarse los dientes, tener una estructura, estudiar todos los días. Hay cuestiones que de repente las dejamos de decir. Saludar a los papás, preguntarle cómo están, tener espacios de conversación en la casa es tan relevante como querer hacer un proyecto de 100 personas. Esos pequeños hábitos son los que marcan la diferencia en qué personas nos convertimos. Y a mí me parece que ese tipo de valores estuvo extremadamente inculcado en mi casa, en una formación muy estructurada, muy rígida, de mucho estudio, de siempre estar preocupado por lo que pasa en mi entorno. Y es también lo que yo intento transmitirle a mis hijos, a pesar de que ellos son chicos, siempre intento transmitirles de que reciclar es también una forma de preocuparse por el entorno. Mi hijo de 2 años y medio, es muy pequeño, y de 2 años y medio él sabe perfecto qué cosas se reciclan y en qué partes se guardan, porque son al final conductas que se enseñan desde muy chico. Hablar entre nosotros, conversar sobre las emociones que sentimos, de qué manera tratamos al resto, cuando nos disculpamos, cuando damos las gracias. Pareciera que son pequeñas cosas, pero van forjando un tipo de personalidad que a mí me parece que le hace muy bien al resto, y por eso yo tengo tanta confianza en estos jóvenes, porque sé que ellos con un pequeño impulso más se pueden convertir en tremendos profesionales el día de mañana, que puede ser que terminen liderando una comuna, pero también puede ser que terminen liderando un equipo de trabajo, puede ser que terminen liderando su familia. Entonces en cada espacio necesitamos personas que tengan liderazgo para poder entre todos vivir mejor. Si al final se trata de eso, al final no se trata de grandes cosas, se trata de todos tener una vida plena, vivir mejor, vivir en armonía. Que el Bajo hoy día esté en mejores condiciones implica que los vecinos del Bajo van a vivir en mejores condiciones, van a implicar que estos jóvenes quedaron con este bichito de que ellos pueden hacer cosas, de que ellos pueden cambiar su entorno. Entonces
para mí es mucho más relevante estas pequeñas acciones que uno va haciendo, que van forjando la personalidad de uno, el carácter, más relevante que estas grandes cosas grandilocuentes que de repente se ven como que son las únicas importantes. Constanza, para la gente que nos está viendo en su casa, que ingresa en estos momentos también a ver el programa, comentarle un poco qué se realizó en esta actividad en el Bajo de limpieza. ¿Cómo fue todo cronológicamente? Uy, llegamos tempranito en la mañana, llegamos como a las 5 de la mañana porque teníamos que recibir a los funcionarios de la municipalidad que iban a instalar el audio. Nos instalamos justo en el Bajo donde está CNEU Talca, que es una organización medioambiental. Ellos tienen al lado de la Junta de Vecinos, ahí donde lidera la señora Sara, que nos abrió las puertas de su Junta de Vecinos de la Florida. Y CNEU Talca, recibimos bien temprano a las personas de la municipalidad y a la oficina de medio ambiente que nos iban a prestar estos contenedores gigantes. El sector del Bajo está súper contaminado, esas aguas están súper contaminadas y eso también es importante decirlo. Son aguas en las cuales uno no se puede bañar, son aguas en que vienen con muchos desechos, no solamente de Talca, sino también de Pelarco, de Río Claro. Entonces, todo lo que nosotros recogiéramos de ahí no íbamos a poder reciclarlo porque estaban con residuos tóxicos probablemente. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos conversado previamente con la Oficina de Medio Ambiente, teníamos que iniciar una jornada de recolección en el Bajo, luego subir esas cosas. Para eso nos acompañó una empresa que se llama Sube y Afloja a subir todos esos residuos y finalmente llegamos con un contenedor gigantesco. Se sumaron en toda la actividad cerca de 150 personas. Lo más llamativo es que llegaron adultos mayores, llegaron niños. Entonces hubo un ambiente de mucha felicidad, de festividad, y todo esto en el marco de este proyecto de Completemos Chile. La idea es que con las voces de los jóvenes poder completar el relato de los desafíos públicos, juntar a jóvenes no solamente a conversar, sino también a hacer cosas y por supuesto terminar la jornada con un completo que después de varias horas de limpieza, nosotros terminamos tipo 3, 4 de la tarde, ahí teníamos la música y los completos, pero fue una jornada súper intensa, estaban todos transpirando, pero fue muy entretenido, estaban todos muy entusiasmados. Bueno, lo vemos en las fotos, en las imágenes que se está mostrando, todos contentos, todos felices, después terminando claramente con un completo talquino, la jornada. Sí. Sí, a mí me llamaba la atención porque estaban todos los jóvenes cansados y muchos nos decían, bueno, pero estos jóvenes realmente vinieron a limpiar. Mi papá, por ejemplo, tenía re poca fe, decían, no, se van a venir a sacar las fotos, van a sacar un poco de basura que hay allá. No, y realmente fueron, o sea, bloqueador solar, guantes, bolsas de basura. La Cámara Chilena de la Construcción del Maule nos ayudó con guantes y bolsas de basura. Entonces estaban todos súper equipados, bajaban, subían con bolsas, bajaban, volvían a subir. O sea, realmente la cantidad de basura que se juntó era mucha y me llama mucho la atención que la gran cantidad de basura que juntamos en su mayoría eran cigarros, cervezas de alcohol, sobres en los que se transportan algunas drogas. Entonces también es muy llamativo que este proyecto haya sido liderado por jóvenes. Los jóvenes participaron limpiando este sector, pero también limpian probablemente la basura que también muchos otros jóvenes están dejando ahí. Entonces ahí hay una pregunta de, bueno, ¿qué está pasando con esta juventud? ¿Por qué la juventud está ocupando espacios de área verde, el primer humedal urbano de la región del Maule, protegido? ¿Por qué están ocupando este tipo de espacios para ir a tomar, ir a hacer fiesta? ¿Y qué otra respuesta les estamos entregando a estos jóvenes? ¿Qué otra alternativa hay para ellos si no es ir a estos lugares? Entonces ahí tenemos como un doble desafío. Bueno, sigamos limpiando nuestra ciudad, pero también sigamos entregándole alternativas para que los jóvenes se sientan parte de esta ciudad, sientan que pueden hacer cosas por ella y no solamente se sientan parte del problema, por así decirlo. Exacto, y por eso es sumamente importante que se realicen este tipo de actividades, que se unan distintas organizaciones, la municipalidad, la fundación también, Pacto Social, que motive, que incentive a los jóvenes. Y bueno, como mencionas, el hecho de que es una queja constante igual de los vecinos que se utilice el humedal como para realizar fiestas, para que los jóvenes, o sea, no jóvenes, también adultos van y dejen cerveza, platos de cerveza, colillas de cigarrillo. Entonces también el llamado a las autoridades a prevenir también esas situaciones y a poner más cuidado, más aún ahora que fue declarado humedal urbano y es protegido por ley. Sí, nosotros después de la actividad nos quedamos con esta sensación, que puede ser que algunos la compartan, otros no, pero yo creo que si el humedal urbano del Río Claro, con este humedal del Bajo involucrado,
no se cierran, o sea, hay que poner cerco, hay que poner algún tipo de reja, cerrar alguna hora, poner cámaras de seguridad, un par de guardias. Yo creo que va a ser imposible que tengamos un espacio limpio, porque además la extensión territorial es muy grande. Nosotros logramos abarcar ese día cerca de unas 6-7 hectáreas de limpieza, pero el sector son casi 300 hectáreas. Entonces yo creo que es importante también un llamado a las autoridades, que ahora que tenemos esta declaratoria de humedal urbano, este sea solamente el primer paso para la conservación, para el resguardo de estos espacios verdes para la región. Hay unos ejemplos maravillosos alrededor del mundo de cómo han utilizado estos humedales urbanos en conexión con la ciudad, muchas veces no con un gasto económico tan alto, pero ya solamente con el cierre, con la incorporación de algunos senderos interiores, porque recordemos que toda esta zona es inundable. Esa es la gracia de los humedales, que se inundan. No tenemos que ir a llenarlo completamente de cemento ni de áridos. Y la gracia de estos espacios es que sirven para acumular agua cuando hay crecidas de los ríos. Entonces, sin hacer una infraestructura tan grande, tenemos que intentar que este sea un espacio que la ciudadanía se pueda apropiar mucho más de eso. Y para eso, al menos hay que tener un par de bajadas, hay que tener cierre en la noche, tenemos que instalar quizás algunos basureros. Entonces hay que incorporar algunos elementos para que realmente este humedal pueda ser parte de la vida de ciudad. Y qué importante, porque ustedes son los primeros en ver esto y también que le entregan este feedback a la municipalidad, que es la encargada ¿sí? de resguardar desde ya el humedal urbano. Constanza, preguntarte también, ¿qué se viene a futuro para usted? ¿Hay alguna otra actividad que se esté planificando? ¿Algo que se pueda decir? Sí, nosotros con este grupo de jóvenes tenemos dos grupos de jóvenes. Uno con los que estamos trabajando en los temas medioambientales, con los cuales vamos a seguir trabajando en el verano. Tenemos ganas de hacer un taller, ahora una escuela de veranos, que podamos abrirla un poco más la convocatoria para llegar a tener unos 100 jóvenes más o menos. Nosotros este año estuvimos trabajando con más de 100 jóvenes y la idea es poder trabajar con un grupo de más o menos 100 jóvenes durante todo el verano. Y en paralelo estamos con un grupo más acotado con los que nos juntamos a analizar proyectos de ley, analizar cartas, columnas de opinión. Con ellos vamos harto a la radio, con ellos analizamos propuestas que hay en torno a políticas públicas. A mí lo que me interesa mucho es abrir la cabeza a estos jóvenes, que se cuestionen todo, que no les digan, bueno, esto es A y así queda A. Bueno, si es A, veamos por qué es A, qué consecuencias tiene que sea A, cuál es mi opinión respecto de esto, estoy o no de acuerdo, por qué sí, por qué no. Me interesan que esas capacidades, que a mí me parece que son demasiado relevantes en un líder. Hoy día vemos a muchos parlamentarios que ellos simplemente, bueno, les pasan la minuta, votan lo que dice la minuta. Nosotros necesitamos a personas que nos estén liderando, que sean más pensantes, que no solamente digan sí a lo que les dicen. Así que para eso estamos trabajando en este grupo, que es un poco más acotado. Esperamos seguir durante el verano con estos dos grupos, con este grupo un poco más intelectual y con este otro grupo más de acción. Yo creo que vamos a hacer alguna otra actividad en el mismo bajo, sobre todo porque tenemos un compromiso ahí también con las juntas de vecinos, con las organizaciones medioambientales, y hay muchísimo que hacer. Y además creo que esta declaratoria de primer humedal urbano también representa un hito para nosotros, que da el impulso para hacer actividad ciudadana. Esta fue la primera actividad ciudadana que se hizo. La convocatoria fue difícil, pasamos por más de 200 salas de clase, pero logramos al final el objetivo. Entonces vamos a ver si ya con una primera esta es más fácil poder hacer acciones consecutivas. Exacto, excelente, Constanza. Felicitarte por la actividad que están realizando con estos jóvenes, agradecerte también tu visita el día de hoy al matinal La Voz del Maule, y bueno, que se siga trabajando con los jóvenes, por supuesto. ¿Algún llamado que quieras realizar? Sí, quiero hacer un llamado a todos quienes quieren hacer actividades, a todos quienes les motiva transformar su ciudad en un espacio más seguro, más amigable, más verde. No se sientan nunca trabados por un no. Probablemente van a haber muchos que van a decir, no vas a juntar la cantidad de gente que necesitas, no vas a tener el financiamiento que necesitas, no, esto realmente no es relevante, no, pero ¿para qué vas a limpiar si la próxima semana va a volver a estar todo sucio? Bueno, a todas esas personas que les dicen no, díganle muchas gracias y sigan adelante en el camino. Ustedes que son jóvenes, que tienen la energía, que tienen la valentía, que son dos características propias de la juventud, atrévanse a ser capaces de hacer lo que ustedes quieran hacer, siempre y cuando eso tenga un impacto positivo en los demás, por supuesto, y sean capaces de convocar al resto, unir al resto, de contagiar al resto de sus buenas ideas, y van a ver que en el camino se les van a sumar los apoyos que necesitan. Por supuesto, siempre desde la Fundación Pacto Social, felices de poder motivar,
de poder acompañar el camino de los jóvenes líderes de la región del Maule para que podamos seguir haciendo cosas en común. Muchas gracias, Constanza. Reiterar el agradecimiento por tu visita el día de hoy. Obviamente las puertas de La Voz del Maule aquí en el Diario del Centro están siempre abiertas para recibirlo a ti y a los jóvenes con quienes quieras invitar también. Nosotros El Centro de la Noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.